para hablar de pensiones y todo lo que afecta al bienestar y al futuro de los mayores y no tan mayores, lo que afecta también al futuro de las pensiones de los que están trabajando actualmente. Si queréis, con motivo del periodo y del tiempo electoral que se abre, se ha hecho un comunicado a nivel estatal para que se lea hoy en todas las concentraciones que hay en los lunes. En muchos sitios sabéis que lo llaman los lunes al sol, nosotros lo llamamos los lunes al paseo. Se ha hecho un comunicado que nos han enviado, lo voy a leer y luego, si queréis, pues comentamos sobre este comunicado, sobre cualquier otra cuestión de las pensiones. Bueno, comenzamos. Comunicado de COESPE para leer el 28 de octubre. Estamos en un momento decisivo para defender los derechos y las libertades de la ciudadanía. El 10 de noviembre nuestro país encara de nuevo unas elecciones generales, la cuarta en 4 años, en las que todas y todos nos jugamos mucho. La falta de voluntad política para llegar a acuerdos y formar un gobierno de progreso nos lleva a una situación vergonzosa y de desprotección para la clase trabajadora, pensionistas, dependientes, parados y otros colectivos, que quedan totalmente desprotegidos ante las políticas antisociales que se vienen practicando en los últimos años. El bipartidismo implantado en España desde hace décadas y las políticas neoliberales que se llevan a cabo desde la Unión Europea están resultando devastadoras. Pensiones de miseria, sueldos y trabajos precarios, tasas de paro que castigan especialmente a jóvenes y mujeres, o la falta de ayuda a personas dependientes no nos permiten tener una vida digna. Por eso es tan importante acudir a la urna el próximo 10 de noviembre, para defender los derechos y servicios conquistados y evitar la implantación de nuevas medidas devastadoras para el pueblo. Un ejemplo de ello es la pretensión del gobierno en funciones de introducir en nuestro país una nueva reforma laboral que significará la pérdida de derechos del trabajador y dará luz verde al despido libre y gratuito, la llamada mochila austríaca. No es más que un modelo que, una vez más, beneficiará a las empresas y bancos en detrimento de la clase trabajadora. Este modelo también fue apoyado y presentado por el Grupo Ciudadanos en los acuerdos que mantuvo con el gobierno en funciones del PSOE. También debemos tener en cuenta lo que aconteció el pasado 4 de abril en Europa, un día negro para los pensionistas y los trabajadores. En el Parlamento Europeo se aprobó el llamado Reglamento del Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales, con las siglas PEP. Un reglamento defendido por unos diputados que dicen representar al pueblo que le ha votado, pero que nos quitarán lo poco que nos queda para dárselo a los bancos, compañías de seguros y fondos de inversión. Esta no es más que otra reforma del sistema de seguridad social por manos de las coaliciones de derechas europeos en las que están integrados los partidos de derechas españoles y los partidos de derechas nacionalistas, como PP, Ciudadanos, PNV y PDK, que contaron también con el apoyo por su abstención del Partido Socialista, jugando al engaño de sus votantes y ciudadanos. También somos conscientes de la falta de apoyo social de los sindicatos mayoritarios, que callan su postura frente a esta situación de riesgo para todos los trabajadores y futuros pensionistas. Por todo ello, desde COESPE apoyaremos a los partidos que han defendido nuestras reivindicaciones y que están trabajando por implantar políticas sociales que protejan a los ciudadanos de este brutal ataque capitalista. El día 10 de noviembre es muy importante. Nos jugamos nuestro futuro y el de las generaciones venideras. La amenaza de seguir con el bipartidismo está más presente que nunca. Agrupemos nuestro voto en los que nos defienden y demostremos que solo nos conformaremos con un gobierno progresista que sea del pueblo y gobierne para el pueblo. Seguiremos en las calles demostrando que este movimiento social nació para luchar por unas pensiones públicas y dignas y no terminará o morirá hasta conseguirlas. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Bueno, como decía, este es un comunicado para que se leyera hoy en todas las concentraciones.
lleva varias partes. Una ya hemos hablado aquí muchas veces de la llamada mochila austríaca, que eso nos puede despistar. Si queréis podemos tratarlo más a fondo otras veces, pero consiste, en líneas generales, consiste en una reforma para el despido en las empresas. De forma que cuando un trabajador entra en una empresa, se va haciendo aportación por parte de la empresa de una cantidad del sueldo bruto del trabajador, se va guardando como un fondo, que lo llaman la mochila, se va guardando como en un fondo. Un sistema de capitalización que pertenece al trabajador con el nombre del trabajador. Eso se va guardando en un fondo, si cambia de trabajo, va acumulando y arrastrando ese fondo, y en el momento de despido es cuando lo puede recuperar para complementar, para compensar lo que sería su indemnización de despido y para complementar el desempleo. Este sistema lo llama mochila austríaca porque se implantó en Austria sobre 2003. Los resultados ya se han podido estudiar. Consiste en una rebaja grandísima de los despidos. En comparación, por ejemplo, con España, hay estudios, los dos tipos de indemnización por despido, que pueden existir en España, para contratos temporales de 6 meses, que son 12 días por año, o para contratos indefinidos, que son 33 días por año, en cualquiera de los dos casos, en un contrato de 6 meses con el sistema de mochila austríaca, con un porcentaje que están aplicando del 1,53%, el salario bruto mensual se va acumulando, correspondería a un salario medio en España, correspondería a la indemnización de la mochila austríaca alrededor de 150 o 200 euros. Y con la situación actual de solo 12 días por año trabajado, corresponderían 600 euros. Está claro, supone una rebaja, pero las diferencias son abismales y grandísimas cuando estamos hablando de contratos indefinidos. Los contratos indefinidos tienen una indemnización de 33 días por año trabajado. Con la mochila austríaca, en esa situación, la diferencia es de 10 a 1. Cuando una persona con 10, 15 años, en cualquiera de las escalas que queramos hacerlo, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, hay escalas, estadísticas, ya digo que luego lo podemos tratar más detenidamente con estadísticas, con escalas, con datos más corroborados, pero la diferencia es de 10 a 1. Por eso consiste este sistema que quieren implantar, y ojo, habréis oído de las previsiones presupuestarias que el gobierno de España ha tenido que mandar a la Unión Europea. Lo llaman previsiones, pues no puede ser presupuesto porque no haya presupuesto aprobado, solo previsiones presupuestarias. En las previsiones presupuestarias va la implantación de un sistema de capitalización de despido parecido a este. Si no lo llaman mochila austríaca, da igual, tú lo puedes llamar como quieras. Un sistema de capitalización por despido. Con esto es peligrosísimo por dos cuestiones. Primero, porque es un empobrecimiento de los despidos. Prácticamente los minimiza mucho. Pero además con esto lo que hace es que la empresa prácticamente el despido lo tiene casi gratis, porque como está obligada mensualmente a capitalizarlo ya mensualmente, en el momento que quiere despedir nunca se retrae, porque no le va a suponer ningún costo, despedir. Por eso se abre la puerta, como decimos, a un despido libre, gratuito, a libre albedrío, porque en cualquier momento la empresa eso ya lo tiene amortizado y lo tiene capitalizado. Ni siquiera existe, por ejemplo, posibilidades en situaciones de riesgo, de descenso de ventas, de exceso de lo que sea, que la empresa busque soluciones alternativas ante el temor a un costo elevado de los despidos. Es más fácil, dice, no, yo despido y no busco soluciones alternativas. Vemos que flexibiliza mucho más los despidos, flexibiliza mucho más la salida del mercado laboral. Entonces es peligroso. Ese sistema es el que quieren implantar. Ese sistema ha tenido mucho rechazo. Fijaros que decía
retomando lo de 2003, ese sistema ha tenido mucho rechazo. Ese sistema no está, por ejemplo, implantado en países del entorno de Austria, países centroeuropeos como Alemania, tampoco está en Francia, no está en Bélgica, no está en ninguno sitio, porque ese sistema supone mucho rechazo. También por parte de los empresarios, porque dicen que le aumenta los costes laborales al dedicar el 1,53%, pero a su vez ya lo tienen amortizado cuando tienen que despedir al trabajador, y entonces tienen menos escrúpulos a la hora de despedir. Y como digo, los costes abaratan los despidos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entronca también, por eso muchas veces nos quieren hablar también de su aplicación para el sistema de pensiones y seguridad social. Entronca con la seguridad social en el sentido de que si un trabajador ha ido acumulando durante muchos años y no ha hecho uso, porque no en el cambio de empresa no ha hecho uso de la mochila austríaca esa, cuando ha estado en desempleo no ha hecho uso, entronca que luego lo puede recobrar en la jubilación. Pero los estudios, esa mochila, yo qué sé si llamarlo, bueno, esa mochila, ese fondo, lo puede, entronca y te dicen, bueno, eso puede complementar la jubilación. También lo veremos si queréis, esto conviene verlo con tranquilidad. El estudio que hay de la mochila austríaca en un trabajador con 35 años cotizados, 35 años en empresas de acumulación de ese fondo, al recobrarlo para la jubilación, recibiría un complemento a su pensión de alrededor de 200 euros durante 2 años. 200 euros durante 2 años, porque como es tan poco lo que se va metiendo, ese despido es muy bajo. ¿Por qué? Porque se va metiendo muy poco en el fondo, y como es tan poco lo que se va metiendo en el fondo, no es tanto lo que luego también recupera. Entonces, que no nos cuenten la panacea de la mochila, que eso no es ninguna panacea, y fijaros, en el mejor de los casos, quien lo tenga acumulado para el final de su vida laboral, durante 2 años recibe un complemento de alrededor de 200 euros mensuales. Ya os digo, lo podemos hacer con números y mejor, y lo haremos, porque es bueno que aquí lo discutamos y tenemos tiempo, y cualquier lunes lo hacemos y lo discutimos. Pero por ahí van las cifras, no se desvían mucho de ahí. Entonces, eso es lo que decíamos del comunicado. Y decíamos también lo de el sistema de pensiones, lo de la aprobación que hubo en Europa, aprobación peligrosa de los planes paneuropeos, los planes europeos de pensiones. No son más que planes pensiones privados, que ya lo hemos dicho muchas veces, a los que se le pretende dar bonificaciones y beneficios fiscales. La Unión Europea insta a todos los países que lo pongan en marcha para que les dé bonificaciones fiscales, y con esas bonificaciones fiscales cumplen 2 misiones: hacerle algún atractivo a los usuarios, a los potenciales usuarios de esos planes de pensiones, y tiene otro efecto pernicioso, y es perjudica las cotizaciones o perjudica los ingresos por impuestos. Si lo que se le rebajan son impuestos, perjudica los ingresos por impuestos. Y es una parte que, pudiendo estar generada y controlada con el sistema público de pensiones, si se entrega a compañías de seguros, compañías financieras y bancos, es una parte del sistema que no se controla en el sistema público, es una parte que debilita el sistema público. Entonces, esos son los efectos perniciosos. Por eso habla este comunicado de mucho ojo, tenemos que estar pendientes, nos jugamos mucho y tenemos que pensar en quién nos puede defender. Es importante. Nosotros desde la plataforma de pensionistas, lo hemos dicho ya, nos hemos enfrentado a varios procesos electorales. Desde la plataforma de pensionistas no le queremos ni le tenemos por qué decir a nadie a quién tiene que votar. Lo único, eso sí, aconsejar una cosa, eso sí lo aconsejamos siempre, que la gente acuda a votar, Nosotros somos contrarios a que la gente no acuda a votar, que la gente acuda a votar. El voto que no emitimos nosotros lo emiten otros, y que no ese voto de esos otros, bien sea con una participación de un 75%, o imaginaros
Imaginaros que la participación baja hasta un 50%, exagerado porque nunca vio esa. Bueno, pues aunque baje hasta ese 50%, luego se abren las urnas, se asignan los votos a cada partido y se asignan los diputados a cada partido. Y a esos diputados se van al Parlamento y tienen capacidad y potestad, y es su misión legislar. Y las leyes que saca ese Parlamento y las leyes que saca el gobierno, de las que puede sacar sin el poder legislativo, salen en el boletín oficial del Estado y le afecta a aquel, a ti y a mí. Por eso, desde la plataforma de pensionistas, una cosa: no le vamos a decir a nadie a quién tiene que votar. Cada uno tiene que pensar, ver quién defiende sus intereses, quién cree que los defiende mejor. Lo que sí nos permitimos aconsejar a todo el mundo que vote, que el voto que tú no emitas lo va a emitir otro y te va a poner el gobierno a ti. Te va a poner el gobierno a ti y luego no te quejes, te va a poner el gobierno. Simplemente eso. Ahora doy la palabra o que hablen otros compañeros, quien quiera más palabras, y discutimos de todo lo que queráis. Muchas gracias. Hola, buenos días. Hoy vengo bastante cabreado por diversas cosas, y una de ellas es por la movida que tuvimos que vivir, aunque no fuimos conscientes de ella hasta después, en Madrid. Resulta que nos juntamos un montón de personas, decenas, cientos de miles de personas allí, con una intención absolutamente honesta, honrada, como era reivindicar el problema tan terrible de, primero, la dignidad humana violada por el trabajo indigno, y segundo, de las pensiones, la dignidad de las pensiones. Pero sin nosotros saberlo, por lo menos muchos de nosotros, allí se estaba también hablando o discutiendo o batallando por otra cuestión que nada tenía que ver con esto. Y era el predominio de un grupo frente a otro. Ya hemos tenido aquí hace poco, y nos contó la figura de Juan, el problema con la presencia de Vox en nuestros encuentros preelectorales. Y ahora vuelta otra vez a lo mismo. No puede ser. Por eso yo nunca he militado en un partido, que un partido pretenda controlar a todo un grupo de gente, que en la grandeza que tenemos es la horizontalidad. Aquí estamos gente de todas sensibilidades y estamos luchando por un fin justo, y no hay derecho a que estas cosas se manipulen de esta manera. Por eso estoy muy enfadado, porque creo que los partidos, todos, deben de respetar a las bases, que somos los que le votamos, el pueblo. Por eso es importante lo que acaba de decir. Hay que votar, y hay que votar en conciencia, no hay que votar en partido. Hace poco acaban de desenterrar y volver a enterrar a un señor que nos tuvo durante 40 años con la bota encima de la cabeza, y eso propició una dinámica en la lucha política que ya no tiene ningún lugar. Y porque al pensamiento único había que combatirlo con la consigna y con pensamiento único. Pero ya no es el caso. Ahora vivimos en un país donde podemos expresar lo que sentimos. Lo podemos expresar y lo estamos expresando aquí. Y cada uno dice lo que le parece. Y no se puede permitir que la dinámica de los partidos sea establecer consignas que todo el mundo tenga que seguir. No, los partidos tienen que ser democráticos y respetar a la gente que los apoya, como no la están respetando. Entonces yo creo que tenemos que reflexionar sobre eso. Tenemos que exigirle a nuestros partidos que, además de luchar por nuestros intereses, que luchen también por la libertad que tenemos de pensar cada uno, que somos mayores y somos conscientes de lo que nos apremia, ¿vale? También tengo otra cosa que contaros, y esta es positiva. Este fin de semana he asistido a una asamblea
que celebraba el 35 aniversario de un movimiento que surgió hace tiempo precisamente para ayudar a las personas que estaban paradas y no tenían derecho. Y ese movimiento, durante 35 años sin bajar el puño, pues ha seguido trabajando y haciendo muchísimo bien. Y allí me enteré de varias cosas. Una de ellas que tiene cierta relación con el hospital de aquí. La Diputación de Granada hace 15 años hizo una promoción de 25 viviendas sociales. Por razones que se nos escapan, esas viviendas sociales no se llegaron a entregar. Y allí sigue la promoción degradándose, pero como tiene un seguro, el seguro ha pagado una cantidad de 30.000 euros a la Diputación para que esas viviendas se pongan en orden y puedan ser ocupadas en su momento. Bueno, pues la Diputación lo que ha hecho es coartarse son 30.000 euros para Dios sabe qué cosa. Eso tampoco se puede, tampoco se puede. Las instituciones son servidores públicos. Estamos reclamando que todo nuestro sistema de pensiones sea público. Y para que esto sea realmente bueno para nosotros, tenemos que reafirmarnos mucho en el hecho de estar continuamente fiscalizando a los organismos públicos que manejan este tipo de cosas. Y nada más. En el sitio de costumbre. Buenos días. A cambiar de desayunar. Yo, como casi siempre, discrepo cordialmente con mi amigo y paisano Pepe Fuente. Yo creo de verdad que tenemos que votar porque somos personas políticas en tanto que vivimos en las ciudades. Y lo que sí es una pena es que nuestros partidos ya no pertenezcan al pueblo. Han sufrido una deriva principal en el que se han constituido en maquinarias de convencer a las personas y no estructuras que recojan la opinión de la ciudadanía. Yo por mi parte sí he militado y me ha pasado como aquel viajero que iba en un autobús y que cuando vio que el autobús iba a otra dirección pedí al chofer que se parara y me bajé. Después de eso, sí que es imprescindible que la ciudadanía se mueva, que tengan criterio propio, que seamos personas precisamente que tengamos la idea clara y que cuando viene cualquier paniaguao a convencernos, sepamos decirle, usted se equivoca conmigo. Es fundamentalmente eso. Es triste todavía que queden en los partidos personas que solamente se dedican a pegar los carteles, que cuando llegan unas elecciones o previamente esas elecciones no se les deja participar en el programa que van a presentar. Esa es la desdicha, la desgracia que hemos caído en esta sociedad desmovilizada. Si tenemos desconfianza con respecto a los partidos, hay otra manera de vitalizar la propia sociedad, son los movimientos sociales. Es el caso de los pensionistas y hay bastantes más en los que debiéramos estar las personas implicadas. La desgracia es que en vez de implicarnos en cualquier cosa para pedir cuentas a los gobernantes, a los partidos, a la estructura política de la sociedad, estamos la gran mayoría refugiados en el fútbol y en otra serie de cuestiones. Es imprescindible que tengamos una información puntual de lo que está pasando, que no nos quedemos en los grandes titulares. Esta mañana he recibido un periódico que nos dice algo más distinto a lo que dice la televisión. Esta mañana habla de un movimiento con respecto a las residencias para mayores. Las residencias para mayores le está pasando ahora lo que le pasó fundamentalmente en Madrid y en otros sitios le ha pasado a la sanidad. La sanidad la están privatizando a pasos agigantados. Están creciendo muchos multinacionales que vienen aquí y que están absorbiendo a pequeños hospitales o redes no tan pequeñas. El caso de Quirón Salud es actualmente una sociedad
que está moviendo y está sirviendo con competencia desleal al conjunto de la sanidad. Mientras que falta dinero para dotar a los hospitales, Quirón, o puede ser también la fundación de no me acuerdo ahora, ya después lo digo, que están cubriendo, y su principal proveedor o su principal cliente son la Seguridad Social, que en determinados sitios contrata y le pasa a ellos los enfermos que tienen que atender. A partir de ahí, el mayor ejemplo lo tenemos en Madrid. Como consecuencia de la burbuja inmobiliaria, tenía muchos edificios y eso lo han ido poniendo a disposición de las sociedades sanitarias para ir construyendo hospitales. A partir de ahí han ido transformando y lo han hecho también, y vuelvo a decir, con el tema de la residencia sanitaria. Hace 12 o 14 años privatizaron completamente la residencia y ahí nos encontramos con el problema que hace 20 meses surgió con la residencia de Los Nogales. Tuvieron que ir y denunciaron al final a 3 cuidadoras porque la situación es de pena. Ni tienen dinero, las mismas cuidadoras, y están desanimadas, y dicen que les cuentan tanto los guantes como cualquier utensilio y que no pueden atender concretamente. Estamos en una situación en que ya no solamente privatizan, sino que ayudan directamente y le dan el suelo gratuito para hospitales, para residencias y a partir de ahí crean una competencia desleal porque están detrayendo del dinero público para dárselo, como diría el refrán, el que le da el dinero al perro ajeno pierde el pan y pierde el perro. A partir de ahí están diciendo concretamente que después de hacer el mismo proceso que han hecho en la sanidad, están haciéndolo ahora con respecto a las residencias para mayores. Hay una serie de sociedades que están absorbiendo a cadenas españolas que a su vez van a servir fundamentalmente a cadenas extranjeras, principalmente las alemanas, porque tanto las alemanas, las belgas y las francesas no pueden invertir en su suelo patrio más allá de un porcentaje, por aquello de que no vayan hacia monopolios. Y entonces las francesas están viniendo aquí y están controlando. Hay una serie se están relacionando claramente con las SOCIMI. Las SOCIMI son unas sociedades de inversión mobiliaria y se apoderan precisamente, ya tienen una serie de establecimientos donde encuentran la ventaja para ofrecer un servicio desleal. En este sentido hay un dinero en el que medio permanece una atención digna en las residencias públicas como las que tenemos, en las que también está faltando dinero, pero y perdiendo personal para atención. Sin embargo, ya en el caso de las privadas derivadas, están haciéndolo fatal y resulta que están llegando hacia residencias de 2 niveles. Una para ricos, en el que se puede acceder a un estatus, y otra para pobres, que es la que nos encontramos en ese sentido. Esta es la cuestión principal de ver cuando hay asociaciones de familiares defendiendo que se tenga un servicio digno para las personas que están allí. Es imprescindible que nos informemos directamente y que sepamos quién está detrás de eso y cuál es los dividendos que entregan al final de cada mes. En algún caso hablan en 3 años de unos dividendos de 160% después de impuestos. O sea, hay ahí mucho negocio con el bienestar, la supervivencia de muchas personas que son nuestra familia y que podemos ser nosotros porque vamos también hacia la cuarta generación, hacia la cuarta edad, la que viene después de la tercera. Bien, ¿alguien más quiere hablar?
A ver, yo quisiera unir parte del cabreo de Pepe con lo que ha dicho Antonio y juntarlo también con la mochila austriaca, porque cuando hablaba Ildefonso de la mochila austriaca, al final lo que estaba planteando es un modelo de gestión que se está implantando y no queremos darnos cuenta de que va a terminar con todo lo público. Recordar la noticia que últimamente se está dando mucho por Radio Linares. 2000 y pico alumnos se han quedado sin comedor escolar porque la empresa que tenía la concesión ha dejado de hacerlo. ¿Sabéis por qué ha dejado de hacerlo? Porque dice que lo que está cobrando no le produce beneficio. ¿Pero por qué estaba esa empresa privada gestionando un servicio público? Pues porque no se trata de los partidos que están gobernando ahora mismo, sino anteriormente han ido sacando servicios que eran públicos hacia concesiones privadas. ¿Y cuál es el objetivo de una concesión privada? Sacar beneficios. Si no sacan beneficios, ¿de dónde van a sacar beneficios? De los trabajadores, se les reduce lo que cobra o se echa a trabajadores y, como explicaba Antonio Martínez, pues dedicamos menos trabajadores a atender en la residencia o donde sea. Siempre van a salir de los trabajadores. Por tanto, el tema central es la privatización de los servicios públicos. Y o revertimos este asunto o vamos a seguir planteando siempre la misma cuestión. Por tanto, esto habrá que buscar la solución. Y queramos o no queramos, nos gusten o no nos gusten los partidos políticos, se trata de votar en un sentido o en otro. ¿Quién defiende los servicios públicos y quién no defiende? De hecho, porque no se trata de decir en campaña electoral yo defiendo la enseñanza pública, no, se trata de que cuando está gobernando defiendan la enseñanza pública. No, yo defiendo la sanidad pública, no, se trata de que cuando está gobernando no le quite presupuesto a la asistencia primaria, de eso se trata. Por tanto, yo lo tengo clarísimo, quienes han gobernado hasta ahora han ido reduciendo lo público y todo pasando a la privada. ¿Y eso significa mejor gestión de los servicios? Pues no. De eso se trata, creo, de los servicios públicos, de defender los servicios públicos. Ese es el resumen desde mi punto de vista. Muy bien, gracias. Gracias, compañero Alfredo. A ver, ¿alguien más que quiera hablar? ¿Nadie? Bueno, sobre esta cuestión de residencia de mayores, es abundante en lo que hemos dicho todos. Lo que ha dicho Antonio empezó con el tema de Granada. Si se quiere se puede. La cuestión está en si tienen intención o no. Resulta que los costes de concertar plazas públicas en residencias privadas no son gratuitos. Me parece que la Junta de Andalucía tiene que pasar a las empresas privadas con las que concierta plazas, me parece que tiene que pasar alrededor dependiendo del grado de dependencia que tenga el residente en la plaza. Me parece que los costes andan por 1.500 euros mensuales o así. De ahí que viene el artículo al que se ha referido Antonio, que fondos de inversión están viendo un negocio ahí y están dedicándose a comprar ya residencias existentes, o incluso están pensando en construir residencias existentes. Pero sobre todo, primero por hacer residencias privadas, pero 2.000 euros o 2.200 o 3.000 euros
por persona no lo puede pagar todo el mundo. Entonces lo que están pensando es sobre todo en los conciertos con los públicos, es pasar dinero de lo público a lo privado. Y yo digo, y la administración, por eso decía, si se quiere, se puede. ¿Por qué? Porque la administración, ese dinero que no es gratis, ¿por qué no lo dedica? Como aquí tenemos el ejemplo del geriátrico. ¿Por qué no lo dedica al geriátrico? Que además el edificio es suyo, que ya lo tiene, que ha estado ahí, que ha funcionado. ¿Por qué no lo dedica al geriátrico y lo destina a concertar plazas con sanitas, no sé quién, no sé cuánto? Todos sabemos. Para que eso hagan negocio. Si se quiere, se puede, que no nos engañen. Si se quiere, se puede. Y se trata de no pasar dinero de lo público a lo privado para que hagan negocio otros. Siempre aparecen amigos luego y aparece de todo, que ya sabemos lo que pasa aquí en España, que tenemos años, a lo mejor no somos muy inteligentes, pero ya nada más que por los años algo hemos visto y sabemos lo que pasa en España. Entonces, nosotros estamos en este movimiento para defender esas cuestiones, defender el movimiento es, como decíamos, transversal, pero también se preocupa de todo el bienestar y todo lo que le queda a las personas para su vida cuando sean mayores. Y vamos a defender que todo eso se atienda desde lo público, que no se destinen dinero público a darle negocio a las privadas, cuando luego, como decía Antonio, eso degenera el servicio, porque los públicos tienen una ratio de personal para atender a cada plaza de residente mucho mayor que los privados. Los privados lo que hacen, obtener más dinero precarizando empleo. El empleado que está ahí está a disgusto, está trabajando a requestar de que no le da tiempo, atiende peor a las personas. Eso va en detrimento de la salud, del bienestar y de la calidad de vida para todas las personas. Y eso lo vamos a defender nosotros, que esté siempre de calidad y público. ¿Alguien que quiere decir algo? Bueno, yo no voy a añadir mucho más, porque estas personas que han hablado, estos compañeros, tienen muchos datos. Yo voy a hablar de experiencias. Estamos viendo eso que dicen, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, etcétera. Estamos viendo lo que está pasando en Chile y sabemos nada más una mínima parte. En Chile, cuando estuvo gobernando aquel dictador, Chile tenía muchas empresas públicas. Claro, cuando Pinochet llegó dijo, uy, esto es, como están diciendo aquí los compañeros, esto es, la bicoca. Entonces privatizaron. Y ese sistema que decía Ildefonso antes se implantó allí. De forma que los trabajadores estaban muy contentos, diciendo, después de 30 o 30 y tantos años que yo he trabajado, voy a tener ahí un fondo que me va a permitir vivir estupendamente. Bueno, pues esa realidad se constató hace unos años, cuando fueron a cobrar ese fondo que habían depositado en las empresas, pues resulta que cobraban menos que el salario mínimo interprofesional. Lo que está pasando ahora en Chile es consecuencia de todo esto. Yo tengo allí el hijo de una amiga mía y entonces le dice, mamá, aquí los sueldos son muy bajos y la vida está muy cara. Pues ¿por qué? Porque el sistema capitalista ha entrado llevándose todo por delante. Lo tenemos aquí en las manos y como no luchemos, desde luego nos va a pasar igual. Que América Latina no está tan lejos y que entonces o de verdad nos espabilamos o si no, esto nos va a llevar, y lo estamos viendo, la precariedad. Le decía Antonio que la empresa Gerón, otra cosa, como soy mayor también tengo algunas experiencias. En San Fernando, Cádiz, había una casa que primero fue casa de caridad, después le hicieron hospital y tenía esas dos posibilidades, una casa de mayores que era pública-privada, pero funcionaba muy bien. Llegó Gerón y se la apropió con malas artes, esa y otra residencia que era mayor en Cádiz. ¿Qué pasó? Pues que los trabajadores, y lo sé porque me consta, han tenido que sufrir unos horarios terribles. Les pagaban y les pagan cuando pueden. Como está permitido que durante 2 meses les pueden retraer la nómina, pues eso desde el primer momento que entraron. ¿Y qué pasa?
que la gente antes podía hablar y decir, pues yo este horario no me gusta, a mí ¿por qué no me cambia? Porque mi familia, porque mis hijos, como era una residencia pequeña, pues procuraban que eso se llevara así. Cuando llegó Gerón, eso se acabó, la gente no puede hablar, se han recortado, no nos pagan. Eso está pasando aquí en Andalucía y muchos más casos que yo no conozco. Así que gracias porque sacáis estos temas. Muchas gracias. Virgilia, ¿alguien más que quiera decir algo? Vamos, que ver. Bueno, pues hoy si no tenemos nada más que debatir, lo dejamos y el lunes próximo, el lunes día 4, nos vemos aquí para seguir luchando por las pensiones y por el bienestar público. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Oye, escúchame porque igual, yo no me metí con los papeles, yo lo que me metí con el pensamiento una cosa, cuando yo me iba, ya que todo el